Hola a todos, soy la profe de Mate Lore y hoy vamos a ver números primos, así que si te interesa este video, quédate a verlo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver números primos. ¿Cuáles son los números primos? Dice, son aquellos que tienen solo dos divisores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a empezar con el primer número, que es el 2. El 2 solamente es divisible por el 1 y por el 2, ¿sí? Vayamos con el próximo número que es 3. 3 es divisible por 1 y es divisible por 3. Vayamos con 4. 4 es divisible por 1, es divisible por 2 y es divisible por 4. ¿Sí? Entonces vamos observando que el 2 y el 3 solamente tienen dos divisores y el 4 tiene 3. Entonces no cumpliría con la condición de que sea un número primo. Por lo tanto, descartamos el 4. Vamos con el siguiente número. El 5 es divisible por 1 y es divisible por 5. Vayamos con el 6. El 6 es divisible por 1, es divisible por 2 y es divisible por 3 y también por 6. Entonces, si ustedes observan, tiene 4 divisores. Vayamos con el 7. El 7 es divisible por 1 y es divisible por 7, ¿sí? Entonces, como vamos viendo acá en la lista de números, el 2 cumpliría con la condición, el 3 también, el 4 no, el 5 sí, el 6 no, porque tiene 4 divisores, el 7 sí. Muy bien, continuamos con el 8. El 8 es divisible por 1, es divisible por 2, es divisible por 4 y es divisible por 8. Es decir, que el 8 tiene 4 divisores. Vayamos con el 9. El 9 es divisible por 1, es divisible por 3 y es divisible por 9. Y por último, el 10 es divisible por 1, es divisible por 2, es divisible por 5 y es divisible por 10. Entonces, de la lista que veníamos haciendo, vemos que estos tres números, 8, 9 y 10, no cumplen con la condición de números primos. ¿Por qué? Porque el 8 tiene 4 divisores, el 9 tiene 3 y el 10 tiene 4 divisores. Y la condición es que tengan solamente 2 divisores. Muy bien, entonces la lista de números primos, los primeros números primos del 1 al 10, nos quedarían solamente estos números, el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Por qué? Porque cumplen con esta condición, que tienen dos divisores. Y como vimos, tenían dos divisores, el 1 y sí mismo, ¿sí? Esa es la condición de los números primos, que son divisibles todos por el 1 y a su vez por sí mismo. Ahora, hay una forma de encontrar todos los números primos a través de una tablita, los primeros 100, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, vamos a empezar con esta tablita que trae los números del 1 al 100. Y vamos a ir sacando los números primos. Nosotros ya sabemos cuáles son los primeros del 1 al 10, así que nos falta calcular los demás, ¿sí? En primer lugar, vamos a descartar el 1, porque el 1 tiene un solo divisor, que es 1, por lo tanto se descarta. Y sabemos que el 2 es un número primo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ir tachando todos los múltiplos de 2, ¿sí? Los vamos a tachar. Entonces, por ejemplo, en la primera fila tenemos el 4, el 6, el 8, el 10, 12 y así sucesivamente vamos tachando todos los múltiplos de 2.
Bien, una vez que terminamos de tachar todos los múltiplos de 2, vamos a pasar al siguiente número primo, que ya sabemos que es el 3. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tachar todos los múltiplos de 3. Recuerden que los múltiplos de 3 son todos los números que están en la tabla del 3 o de 3 en 3. Bien, entonces comenzamos. El 6, que es múltiplo de 3, ya está tachado, por lo tanto no necesitamos tacharlo de nuevo. Entonces pasamos al otro múltiplo de 3, que es 9, y así sucesivamente. Muy bien, continuamos una vez que terminamos con el siguiente número primo, que era 5. Entonces vamos a tachar todos los múltiplos de 5. Recuerden que puede ser que algunos múltiplos de 5 ya estén tachados con los múltiplos de 2 y 3. Entonces, comenzamos. 10 ya está tachado, 15 ya está tachado, 20 ya está tachado, ¿sí? Y son los que terminan en 0 y en 5, que la mayoría acá está tachado, están todos tachados, perdón, y acá nos faltan tachar. Continuamos con el siguiente número primo, que es 7. Y ahora lo que vamos a hacer es tachar todos los múltiplos de 7. Una vez que terminamos de tachar todos los números, vamos redondeando los números que quedaron sin tachar y esos son los números primos, los primeros números hasta el 100. Muy bien, ahora sí en limpio tenemos los números primos hasta el 100, ¿sí? Que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Todos estos números cumplen con la condición de números primos, que solamente tienen dos divisores, que son el 1, todos estos números son divisibles por 1 y a su vez por sí mismo. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal para mucho más contenido como este y activar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video. ¡Nos vemos!